Cuando jugamos a ser Dios, la locura nos impulsa a abrir la puerta del bien y del mal. Pero a veces la razón nos advierte que hay ciertos límites que no debemos franquear. El 9 de julio de 1976 en Gin Rock, Carolina del Norte, 3 parejas de jóvenes universitarios emprendieron una excursión de estudio por las montañas aledañas a la localidad, para analizar muestras de minerales y otros temas geológicos. El ávido interés por sus investigaciones hacen ignorar que estos lugares guardan un secreto hasta ahora no revelados. A pesar de las advertencias de los habitantes de la región, fueron a explorar una zona que tenía una diabólica reputación. Varias personas habían desaparecido sin dejar rastro. Todos los 6 integrantes estaban listos. Su equipaje completo, una camioneta vieja pero funcional, los llevaría hacia el final de una carretera desde donde partirían a pie hacia su objetivo. Era una mañana calurosa, el cielo despejado, ideal para la tarea a realizar. A medida que recopilaban información de las rocas, se fueron internando por las colinas sin pensar en el tiempo que devoraba la mañana. Hacia la media tarde, subiendo por una estrecha zanja, habían llegado a la cima de un pequeño montículo cuando a cierta distancia algo le llamó la atención. Sobre la pared de una saliente sobresalía un material oscuro semejante a un yacimiento de carbón. Esto parecía interesante, por lo que sin mediar palabra comenzaron a cavar. De pronto, se detuvo la excavación. En vez de un lecho de roca sólida carbonífera, los jóvenes habían dado con lo que parecía ser tierra apilada deliberadamente. Scott, uno de los integrantes del grupo, tomó la iniciativa bajo la mirada curiosa de sus amigos y metió los dedos en una hendidura. La roca estaba húmeda y resbaladiza. Piedras y tierra se desmoronaban a medida que metía su mano, hasta que poco a poco fue surgiendo una reja que cubría una entrada de por sí bastante grande interna en la roca. Acto seguido, los demás ayudaron y luego entonces, frente a ellos, descubren la entrada de lo que parece ser un antiguo y misterioso túnel. Las preguntas y especulaciones iban y venían. ¡El derrumbe de una mina! ¿Qué hay adentro? ¿Qué es eso? Violentan fácilmente la cerradura de la roída reja y en silencio, sintiendo algo de temor, las 6 personas entran a lo desconocido. Un aire pesado y un olor a alcantarilla reinaba en el lugar abatido por el timo. Con linterna en mano avanzan penosamente sobre capas de ceniza y piedras. Sobre los muros aparecían pintados con un rojo de sangre extrañas inscripciones y dibujos pidiendo ayuda que alertaron a los expedicionarios. El miedo impregnó sus almas, mucho más cuando sobre el piso de dicha gruta, regadas por los rincones a los lados, observaron varios esqueletos humanos despedazados. Su primer instinto fue retroceder y salir lo más pronto posible de ese tétrico lugar, pero fueron envueltos en una nube densa pestilente a carne podrida. Entre sollozos y gritos, el grupo se dirigió apresuradamente al punto de entrada. De pronto, la niebla se disipó y la sombra fue mayor al encontrarse con un cuarto amplio, parecido a un laboratorio médico. Desesperados, buscaron una salida que tuviera dicho salón atiborrado de papeles viejos y elementos químicos. A grandes rasgos, uno de ellos miraba los escritos ahí expuestos como tratando de entender la razón de ese extraño lugar. Su mirada quedó fija en algo que leyó en unos papeles. Entonces comprendió que estas montañas escondían un secreto macabro y con voz agitada enteró a sus amigos de su hallazgo. Ahora ya sé la razón de todo esto.
Repentinamente su voz es acallada al escuchar unos gemidos lastimeros y respiraciones forzadas al fondo de la oscuridad que les erizó la piel. A lo lejos, con la débil luz de las linternas se veían unas difusas criaturas que penosamente se arrastraban hacia ellos amenazantes. En el confuso estado mental en que se encontraban, se culpaban entre sí por el terror que los invadía. Estaban atrapados. Por instinto, los jóvenes corren despavoridos cada uno por su lado. Pero era demasiado tarde. Una horda de seres desfigurados y hambrientos se abalanzaron contra ellos. El dantesco espectáculo de sangre terminó pronto, y sus cuerpos, lo que quedaba de ellos, fueron arrastrados al fondo del socavón. Este relato hace parte de las leyendas urbanas sobre las extrañas desapariciones de estos universitarios y otras personas a lo largo de los años en estas colinas de Carolina del Norte. Con el tiempo, y en base a investigaciones, se ha ido descubriendo que se trató de un experimento científico fallido que un general Ronsby del arsenal americano de Haywood realizó no solo con animales sino con el hombre mismo en 1961. Fue la Operación Dulce Locura, donde soldados especialmente entrenados para el combate cuerpo a cuerpo fueron sometidos con drogas experimentales a la prueba de dicha arma. En el centro americano de Unham National Forest, que a su vez, debido a que se filtró información confidencial, secretamente los trasladaron a un lugar hasta ahora desconocido cerca de Jim Rock. Según se supo, 3 grupos de ellos habían sido expuestos a una neblina que contenía partículas de una droga psicoquímica en suspensión. El primer grupo quedó totalmente paralizado. La voluntad de los hombres se había desaparecido en ausencia de órdenes, no se movían y se quedaron de pie plantados como estacas, parecían muertos vivientes. El segundo grupo, los que habían respirado cierta cantidad de gas, dejaron sus armas. Los hombres presos de pánico se estrellaban unos contra otros buscando protección de sus camaradas. No obedecían órdenes. Soldados entrenados a entrar en la pelea estaban locos de miedo. La tercera experiencia fue todavía más pavorosa. Un pequeño grupo de soldados habían estado sometidos a la acción de la niebla que contenía una droga que les daba confianza en sí mismos, más que total delirante. Bajo sus efectos, unos hombres dirigían sus metralletas al cielo, vaciaban sus cargadores y gritaban enloquecidos. Fue aquí, no se sabe cómo, cuando todo falló. Los soldados empezaron a matarse entre ellos y a tomarse las instalaciones. La situación era bastante peligrosa. Los hombres de esa base serían capaces de atacar a todo el mundo que se las atravesara. Lo último que se supo es que cuando todo se salió de control, el ejército, con apoyo de otros contingentes, no les tocó más remedio que dinamitar la entrada a la cueva y luego cubrir con escombros y tierra para que todos murieran sepultados. Todavía hoy día no se ha podido encontrar la entrada a ese infierno, pero se especula que aún en el interior de estas montañas, dentro de intrincados socavones y grutas, viven ciertos seres mutantes al acecho de una presa inocente. El gobierno de los Estados Unidos niega estas versiones mientras el ejército calla. Cada año en Indian Rock se rinde un homenaje póstumo a los 6 jóvenes universitarios que desaparecieron aquella fatídica mañana.